Buenas caballistas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Gema Caballo y hoy hablaré de la diferencia entre vendas y protectores y os explicaré cómo poner cada cosa. Vamos a ver primero qué tipo de vendas existen. Vendas de trabajo, como bien dice el nombre, se utilizan para trabajar el caballo y sirven para proteger los tendones. Utilizadas normalmente en pista, que es donde los caballos fuerzan más los tendones, sobre todo en la disciplina de doma clásica. Se pueden poner con paños o sin paños, o mejor dicho, con bajo vendas, que viene a ser lo mismo. Y se ponen por debajo de las vendas para asegurarse de que la presión de estas esté bien repartida por toda la caña del caballo. Por general dejan salir los paños por arriba y por abajo para no cerrarlos herméticamente, ya que las vendas tienen el problema que sobrecalientan mucho los tendones. Es por eso que no es muy bueno utilizarlas en verano, en altas temperaturas. Tampoco es bueno utilizarlas todos los días, ya que las vendas crean adicción y hace que el tendón se acostumbre a ellas sin fortalecerse. Vamos a ver los errores que se pueden cometer a la hora de poner las vendas. Tenemos que vigilar a la hora de poner el paño que quede suficientemente apretado para cuando ponemos la venda no se hagan arrugas y que la dirección donde termina el paño sea la misma por donde vas a ir con la venda para evitar que se arrugue con las vueltas. Las vendas siempre se tienen que desenrollar mirando hacia atrás del caballo y hacer fuerza cuando vas hacia atrás del caballo para no forzar los tendones. En esta foto se está desenrollando la venda hacia adelante, en la otra foto en cambio se está desenrollando hacia atrás. Es la forma correcta de hacerlo. En esta próxima foto vemos otro error común: el pliegue que hace el paño. Esto puede causar rozaduras bastante fuerte en la caña, así que hay que vigilar que no queden pliegues ni en el paño ni tampoco en la venda. Hay muchas maneras de poner vendas. Hay gente que empieza desde arriba y va bajando y volviendo a subir. Hay gente que empieza desde el medio, baja y vuelve a subir. Maneras hay muchas, así que esta es la manera que nosotras ponemos las vendas. Sí es cierto que en el menudillo, que es la parte importante donde hay el juego de la mano y el pie, le dedicamos 2 vueltas para que quede más protegido. Lo suyo es que el velcro quede por la parte de fuera de la pata para que no hubiera ningún problema en que se rozara y se desabrochara, pero eso ya es algo bastante difícil porque cada pata del caballo es diferente y depende de las vueltas que hagamos. Normalmente en verano yo no uso vendas, es por eso que tampoco dejo que sobresalga demasiado el paño, lo encuentro muy feo, pero eso ya es a gusto de cada uno. Y aquí tenemos la venda ya puesta en la mano de Iris. Siempre cuando le vas a poner las vendas se junta de patas para no ponérselas. Vale, venga, separarla de patas. Ahora. Esto cuando pasa, se coge la cola y se le hace cargar el peso en ese lado. Ahí. Sabiendo ya estas cosas, que pongas bien o no las vendas ya depende de la práctica. Las patas traseras suelen ser más anchas y un poco más largas, así que si dais las mismas vueltas que habéis dado en la mano, se os quedará corta la venda. Lo importante es que la venda quede bien sujeta y con la misma presión puesta en toda la caña. A partir de aquí, que quede mejor o peor puestas ya depende de la práctica y el tiempo que dediquéis en poner las vendas. No es bueno que las vendas las pongan diferentes personas, o sea, que las vendas de las manos les ponga una persona y las vendas de los pies le ponga otra persona, ya que cada persona ejercerá una presión diferente y hay que procurar que las 4 patas tengan la misma presión. Vamos a hablar ahora de lo que son las vendas de descanso. Están hechas con un tejido más moldeable, más elástico que las vendas de trabajo. Son como de punto, un tejido bastante más grueso y que se estira con mucha más facilidad. Aunque sí es cierto que existen vendas de trabajo que parte de la venda es un poco elástica, pero es muy diferente a las vendas de descanso. Estas últimas son fáciles de estirar a lo largo y a lo ancho. También se ponen con un paño debajo y no se apretan tanto como las vendas de trabajo, ya que el caballo no tiene ni que trotar
ni que galopar. Sirven para que los tendones descansen. Y esta es la manera que se suelen poner, algo diferente a las vendas de trabajo. Se enrolla el paño junto a la venda, aunque imagino yo que habrán otras formas, pero así es como siempre lo he visto y como lo hago yo. Fijaros que apenas se hace presión a la hora de poner la venda, la ajusta para que no se caiga. No hay que apretarla al máximo, ya que estas vendas suelen dejarse bastantes horas durante la noche por lo normal. Lo suyo es ponerlas después de cenar y sacarlas a primera hora de la mañana. Estas vendas se suelen poner a caballos que tienen tendencia a hincharse las patas después de un trabajo duro o para proteger un poco el tendón después de un gran trabajo. Tampoco es bueno ponérselas cada día, ya que el día que no se las pongas se le van a hinchar las patas. Es solo para días puntuales o caballos que tienen esta tendencia. Y ahora vamos a hablar de los protectores, pero antes os quiero pedir algo. Suscribiros a mi canal si os está gustando este vídeo y darle like, que me lo estoy trabajando mucho para que vosotros lo entendáis todo. Y dicho eso, seguimos con el vídeo. Protectores, hay muchas clases de protectores en el mercado. Hay duros, hay blandos, hay que cogen toda la caña, hay que cogen nada más una parte de la caña. No puedo ponerlos todos porque hay mucha variedad. Solo os puedo decir que los protectores duros más bien sirven para que el caballo no se dé golpes o no se roce los menudillos, depende del andar de los caballos. Y los blandos sirven para proteger más bien los tendones. Así que eso ya dependerá de la disciplina que haga cada uno. Para poner los protectores es lo mismo que hacíamos poniendo las vendas. Siempre tienen que abrochar haciendo fuerza hacia atrás. Si no es así, entonces tenemos que cambiar de protector porque la estamos poniendo en el pie o mano incorrecta. Y siempre es mejor ajustar primero el velcro o el enganche que vaya en medio. Y otra clase de protectores, ¿sabéis lo que es esto? Son protectores de viaje. Y como bien dice su nombre, sirven para proteger las patas del caballo durante el viaje. Son unos protectores bastante ortopédicos, pero están diseñados para que no hayan ni golpes ni rozaduras. Fijaros hasta dónde llegan los protectores para evitar golpes en los corvejones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros, darle like, todas esas tonterías que se dicen y que nunca hacéis. ¡Hasta la próxima, caballistas!